Vale, me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en el Rapidín. Como todos los días, saludo a Jaime Guerrero. Jaime, hola, ¿cómo estás? Y me da muchísimo gusto todos los martes, ya saben, aquí con nosotros, el doctor Bernardino Esparza. Muchas gracias. Bernardino, gracias. Gracias a ustedes, bienvenido. gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por la invitación. Bienvenido, como siempre. Bueno, hoy fue breve la mañanera, ¿no? Digo, para los estándares. No, al contrario, empezó relativamente puntual. Ajá. Porque a veces el presidente empieza pues, 7:17, 7:18. No, hoy empezó antes de las 7:10 y llegó a ser hasta las 8 y cacho, o sea, duró un poco más de una hora. O sea, el estándar que normalmente tiene el presidente. No fue ni más larga ni más corta que otros días. Le dedicó mucho espacio, y bueno, tenía casa llena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la secretaria de Cultura, el artista plástico Gabriel Orozco, no me acuerdo quién más, estaban ahí, y el espacio más grande lo dedicaron a lo que llaman ellos el nuevo espacio cultural que se va a hacer en la cuarta sección de Chapultepec, que es esta zona de... No quedó claro, pero porque unos decían 800 hectáreas y luego el presidente decía 50 y luego decía, en fin, de este espacio que se dio la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde se va a hacer la cuarta sección de Chapultepec, hay una pequeña sección que va a ser para la Guardia Nacional y otra para las casas de la Guardia Nacional. ¿Y un centro cultural? No, el centro cultural es lo más importante. Se habló también, digo ya en preguntas muy concretas, se habló también de la rebaja de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ayer, sobre el crecimiento en México. Se le preguntó qué va a hacer con el asunto de la migración. Entonces, pues ahí están tres temas: el nuevo espacio, Hacienda, la rebaja y migración. Pues esos son los temas, yo creo que más importantes. Sí. ¿Y cómo viste lo de migración, Bernardino? Porque bueno, hace un rato antes de entrar al aire comentábamos pues que yo creo que sí se frenó la entrada indiscriminada de centroamericanos por la frontera sur, pero comentaba Jaime pues que a pesar de la orden, digamos, que seguramente dio el presidente, de que ya no hubiera más visas humanitarias, de todas maneras se han seguido dando, ¿no, Jaime? Bueno, eso dice hoy Raimundo Riva Palacio en su columna, que ya se volvieron a dar contra lo que había asegurado ayer la semana pasada la Secretaría. Pero legalmente, ¿cómo? Legalmente, pues bueno, en principio en derecho humanitario lo que se habla dentro de tratados internacionales es que justamente aquellas personas emigren a otro país, en este caso lo que está ocurriendo en nuestra frontera sur, por cuestiones sociales, económicas, inclusive por problemas de delincuencia, etcétera, tienen el derecho, por supuesto, a que el Estado que lo reciba, en este caso el Estado mexicano, pues en principio se otorga unas visas humanitarias, y esto es a través de tratados internacionales, es decir, el gobierno podrá tener una postura respecto a ello, pero no puede transgredir también lo que está establecido en el derecho humanitario. Entonces creo que es bien importante dejarlo claro, que sí tienen ese derecho, pero también tienen que justificar por qué razón están migrando de esos países a nuestro país. O sea, ¿tienen que demostrarlo? Pues tendrían que justificar simplemente por la condición social. Habría que ver qué está pasando, por ejemplo, en San Salvador o en Salvador, qué está pasando en Nicaragua, en Guatemala, por ejemplo, qué está pasando en Venezuela, por ejemplo, es uno de los países con más problemas de derechos humanos, y que el venezolano que justifique que viene de esta condicionante política que hay allá en Venezuela, por ejemplo, sí puede pedir esa visa humanitaria, porque hay una crisis humanitaria allá, no hay comida, hasta lo que hemos visto, hay vulneración de derechos humanos. Pero el problema más bien es Centroamérica, ¿no? O Centroamérica también, ¿no? En esta otra parte, pero claro, estamos hablando de la visa humanitaria del migrante que llega a nuestro país, ¿no? Y la condición social en la que se encuentra, social, económica, en aquellos lugares para poder ser receptor en este lugar y poderle darle esas visas humanitarias. Y si no das esas visas humanitarias, digamos, se rompe el acuerdo. Pues se rompen los acuerdos internacionales en la materia de derechos humanos. Nosotros estamos obligados a respetar esos tratados internacionales, estamos obligados, por supuesto, a respetar los derechos humanos, y en la condicionante en que llegan los migrantes, en esa condicionante se les debe de atender en principio. Cuando una persona emigra,
¿Qué es lo que tiene que hacer la autoridad en el caso mexicano? Por ejemplo, bueno, primero revisarles en cuanto a salud, que eso es fundamental. Si la persona inclusive también no viene alimentada, también darles alimentación, que son los dos derechos fundamentales, creo yo, en principio, que se les debe de atender, y así al menos así está en los tratados internacionales, y también la atención médica, porque pueden venir con algún problema de salud, ¿no? Sí, sí. En esa parte, y eso también se les tiene que dar. Esos son 3 derechos fundamentales que no se les puede negar a cualquier migrante en un momento determinado. Pero no está pasando eso. Mira, yo tengo la impresión de que hay un doble lenguaje sobre la migración de este gobierno de López Obrador. Por un lado, el presidente reporta pues, que se va a dejar entrar a los migrantes. Por otro lado, la secretaria de Gobernación dice la semana pasada que se suspende la entrega de visas humanitarias. Hoy dice Riva Palacio que se están volviendo a dar las visas humanitarias. Pero hay un hecho concreto. Hace rato el presidente de los Estados Unidos acaba de mandar un mensaje en donde dice que por fin México está deteniendo la migración en el sur de su frontera. Pues si esto es cierto, eso deberían preguntarle los periodistas en las mañaneras, porque todo indica que los migrantes que entren por la frontera sur van a ser fotografiados, van a ser identificados, y esa información se le va a dar a los Estados Unidos, que era una vieja petición que ellos tenían y que no se hacía, porque no se tiene que hacer, pues. Claro. Segundo, parece que hay elementos para asegurar que en esa franja del istmo, que son 200 kilómetros de tierra, se va a hacer una especie de, digamos, de muro virtual, donde se va a procurar que no pasen los migrantes hacia el norte. ¿Sí? El muro virtual va a funcionar de muchas maneras. O sea, se les va a ofrecer empleo, aunque sea temporal, empleo pues, en el Tren Maya, en las obras, en la reforestación, como dice el observador de Chiapas. Y esa parte es, si entras, los que logran entrar, entran, pero no trata de no pasar de esta zona. La información es muy confusa. No sabemos si esto es cierto, pero lo que sí sabemos es que el presidente Trump dice, por fin están deteniendo la frontera. Entonces yo supongo que hay algo. Entonces, entre lo que dice el presidente de nuestros hermanos centroamericanos, ¿sí? Y la realidad, me parece que estamos hablando de un doble lenguaje, como en muchas otras cosas está haciendo el presidente, ¿no? Mira, yo creo que el problema migratorio no solamente es un problema de México, no solamente es un problema de Estados Unidos, aunque desde luego Estados Unidos pues es, digamos que un polo de atracción muy importante para toda América, como decías, desde Venezuela hasta Guatemala. Sí, claro. Pero yo creo que el problema migratorio es un problema mundial, es un problema que no se ha resuelto, que no encuentro, bueno, desde luego yo no soy ninguna experta en el tema, pero que por lo que se ve genera, pues, digamos, sentimientos muy encontrados. Hace unos días en España hubo una manifestación muy grande de lo que ellos llaman la España vaciada. Y es que España se está quedando sin gente porque no nacen niños. Sí, algunas zonas de España. Sí, algunas zonas. Y hay muchos pueblitos abandonados en donde no hay infraestructura, no hay ni supermercados, ni mercados, ni la gente se está muriendo, digamos, ahí. Y una de las soluciones, decían, pues era que tenían que llegar, no me voy a acordar exactamente de la cifra al año, pero pues, no sé, algo así como 1 millón de migrantes anuales, a lo mejor me equivoco, para poder repoblar esas zonas de España. Claro. Sin embargo, a pesar de esa necesidad que se da en todos los países europeos o en muchos de ellos, el migrante siempre es rechazado. Sí. Y yo creo que aquí en México, no sé ustedes qué lectura tengan, pasa lo mismo. Cuando el presidente López Obrador dijo que se dieran todas las visas humanitarias, que toda la gente que entrara iba a tener la posibilidad de quedarse aquí, la reacción de muchas personas con las que yo hablé, que entrevistamos, con las que platicamos, es no, qué barbaridad, cómo dejan entrar a todo el mundo. Y ahora, si la situación se vuelve al revés, yo tampoco veo que haya
digamos, condiciones humanas. ¿Qué haces? Pues es mandarlos a la muerte, digamos. Fíjate, déjame agregar algo. Yo recuerdo con José María Aznar en el caso de España, que justamente era el tema en donde ya no estaban naciendo bebés y la población mayor se estaba haciendo más vieja, ¿no? En otras palabras, y no había niños. ¿Y qué fue lo que hizo España? Recuerdo que inclusive México estaba en conversaciones para que se hiciera un acuerdo de mexicanos e inclusive ecuatorianos, que sí se logró, y con los mexicanos no se logró ese acuerdo, que pudieran migrar con toda la familia, el papá, la abuela, el tío, el nieto, todos llegaran en este caso a España. Ahora, creo que en México esta parte, tomando ese ejemplo, me parece a mí que es lo que está faltando quizás, ¿no? No sé si el gobierno mexicano esté hablando con los otros gobiernos centroamericanos con la finalidad de llegar a acuerdos, ¿no? Para que la gente que quiera migrar de alguna manera sea también ordenada y escalonada de alguna forma, ¿no? Y que no venga todo este tipo de migración, ¿no? En donde pues no tengan ningún control y que cuando se encuentren en la frontera las autoridades mexicanas no sepan qué hacer. O sea, sí, bueno, pero en ese acuerdo internacional se puede celebrar todo este tipo de pormenores, ¿no? Por ejemplo, no se ve, que es el tema que no sabemos. Oíste a Olga que decía que no solamente están entrando de Centroamérica, sino que hay nigerianos, que hay afganos, que hay o sea, ¿eso es verdad o es parte, digamos, de la imagen que se está dando del asunto? No, es verdad, hay un buen número de personas que vienen de África y Asia. Así es. Y es porque la frontera es relativamente más cómodo llegar a Centroamérica y de ahí saltar a México y luego entrar a los Estados Unidos. Yo me regreso sobre esto. A mí me sigue preocupando que en este doble lenguaje, en este lenguaje de sí, pero no, sí, en este lenguaje de entren todos, pero no entren todos, o deténganse aquí o aquí. Hoy le preguntó una periodista al presidente si él va a entrar en contacto con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, pues para decirles que ya hagan su parte. De repente sentí que estaba yo en Estados Unidos, ¿no? Porque es el tipo de preguntas que le hacen a Donald Trump, ¿no? Y el presidente López Obrador contesta, digo, esa pregunta ya entraña, no los queremos aquí, o sea, es la lectura, ¿no? Entonces, el presidente contesta, pues que sí, está en contacto y que siguen hablando de los acuerdos, etcétera, de este gran acuerdo entre Estados Unidos, México y los países centroamericanos. Y resulta que, ¿de qué está hablando el presidente? O sea, ¿de qué está hablando? ¿De qué acuerdo está hablando el presidente? Porque Donald Trump acaba de suspender la ayuda a esos tres países. ¿Cuál acuerdo está hablando? Y finalmente termina diciendo que para abril y para mayo, como la canción de los Carrión, ¿sí? va a ser una gira por Chiapas con el presidente de El Salvador, el que vino a vernos, ¿sí? El electo, para que vea que se le están ofreciendo empleos, supongo, ¿no? Pero sí me parece que en este doble lenguaje el gobierno mexicano pues, está cediendo todo. Miren, a lo mejor eso es lo que se tiene que hacer, no lo sé, a lo mejor es lo que se tiene que hacer. A mí lo que me hace ruido es que se dice una cosa y se hace otra. O sea, se dice, los otros gobiernos eran entreguistas y yo no, pero sí. Los otros gobiernos eran neoliberales y yo no, pero sí. Los otros gobiernos eran corruptos y nosotros no, pero 7 de cada 10 contratos se están dando de manera directa. Y además quisiera terminar diciendo, a mí me pareció muy bueno, no sé si puedo terminar diciendo esto, me pareció una gran noticia, lo del espacio cultural, artístico de la cuarta sección de Chapultepec, me parece muy bien. Yo creo que hace tiempo que no se piensa en ese tipo de cosas para las grandes mayorías de la Ciudad de México y de la zona conurbada. Me parece maravilloso, yo apoyaría totalmente ese proyecto. Hay cosas que me hacen ruido. Cuando se dice que quién sabe cuál va a ser el presupuesto, entonces empiezo yo a decir, aquí hay algo, ¿no? Claro. Cuando se dice que el encargado del proyecto va a ser el artista plástico Gabriel Orozco y que no va a cobrar, y cuando le preguntan al presidente, ¿y cuánto va a costar? Y él no sabe, dice que, pero no mucho. En ese momento, híjole, pues yo... en ese momento siento que
es una idea nada más. Perdón. En ese momento siento que es una idea que ojalá cuajara. Le preguntaron, ¿y para mediados del sexenio? Bueno, es un proyecto del sexenio, dijo el presidente. O sea, puede tardarse todo el sexenio. Sí, nada más que déjame decirte que hay muchos proyectos culturales en México muy importantes para el país, festivales de cine, ferias del libro, el FONCA, becas, apoyo a distintos grupos de teatro experimental, de danza, en fin, que no se están apoyando, y de pronto ahora a crear otro espacio, pues no que Los Pinos iba a ser el gran espacio cultural, pues para eso fue que el presidente tiene que ir a cenar a una casa de un alto ejecutivo de una empresa privada, pues porque no tiene casa para recibir como cualquier presidente de, bueno, claro, Palacio Nacional, pero me imagino que es un poco inhóspito para una cena de este tipo. Entonces, más y más proyectos culturales, yo creo que hay que apoyar lo que con tanto trabajo se ha construido y no empezar a locamente, porque tampoco deben de tener, como dice Jaime, ni proyecto ejecutivo, ni una presupuestación correcta, sino vamos de ocurrencia en ocurrencia a ver qué va saliendo. Y ya nos vamos, Bernardino, pues, comentario final. Pues igualmente me agrego a lo que comentabas acerca del aspecto cultural, ¿no? No hay, creo que proyección, qué buena idea, pero a la vez cuando se presenta un proyecto de esta naturaleza se tienen que presentar todos los documentos para que realmente se lleve a cabo, ¿no? Y finalmente es parte de eso, creo que son buenas ideas, pero aún falta mucho llevarlas a la realidad. Sí, bueno, pues nos vamos, es un día, muchas personas despedidas, la baja en la proyección del crecimiento para México, ya vamos casi en 1.1, pero dice el presidente que no, que se van a sorprender porque vamos a llegar al 2%, cosa que dudo mucho. En fin, Bernardino Esparza, muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, Jaime Guerrero. Teresa. Hasta mañana. Hasta mañana.